el tratar de ver al otro como inferior y por lo tanto manipulable, dominable, como si fuera un objeto, cosificar al ser humano. O sea, eso es lo que trataban, es lo que yo digo y es lo que leí también cuando leía Al hombre en busca de sentido de Frankl, cuando se leía el libro del que hablábamos hace poco, El pintor de Auschwitz de Jacobo Selnick, cuando tatuaban a la gente con esos números y la llamaban por esos números para que pierdan su identidad. ¿Qué tal? Bienvenidos a TD, a Transformación Digital de la Educación, en el segmento de Conversando el Futuro, en esta nueva temporada del 2023-2, ¿no? Vamos iniciando con este episodio, así que siempre al lado de mi compañera en este gran proyecto, ¿no? Marcela Gómez, ¿no? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo vas, Ángel? ¿Todo bien? Todo bien, ¿no? Entusiasmado con esta nueva temporada, ¿no? Que estamos iniciando en este segmento de Conversando del Futuro, ¿no? En particular, ¿no? Sí, hacía falta volver por acá a seguir charlando y reflexionando también con la audiencia, que lo bonito ha sido que se ha sostenido esta conversación por un buen tiempo y en realidad sí ha causado un impacto en la gente. O sea, cuando uno ve lo que se logra después de conversar, son cosas muy bonitas. Y es cierto, es cierto. Conversando del Futuro tiene la particularidad de tocar temas que solo se tocan en la medida que uno está calmado para observarlos, ¿no? Para darse cuenta que están ahí, ¿no? Y justo el tema, vamos a iniciar con esto, ¿no? Que es un tema llamado Una vida de amor con argumento, de Abraham Rothenberg, que es un escritor, ¿no? Y yo creo que él da su alocución, su conferencia desde el amor, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje final, ¿no? Comenzó por el final, ¿no? Pero yo quería iniciar con eso, ¿no? ¿Por qué tocamos este tema? Ahí sí quiero puntualizar, ¿no? Conversando el futuro, si bien es cierto, ha hablado en muchos episodios de capítulos, en muchos capítulos de tecnología, de avances tecnológicos, todo eso. Sin embargo, el futuro no solo es tecnología, el futuro tiene que ver con nuestra humanidad en el futuro, ¿no? Por eso también tratamos estos temas, ¿no? Así que, ¿cuáles son tus primeras impresiones en términos generales, antes de meternos a ciertos temas puntuales de este Abraham Rothenberg, Marcela? Bueno, visceralmente lo amé. O sea, escuchar a una persona en su momento, 97 años, hablar con esa lucidez, de esa manera tan clara, tan estructurada sobre todo con ese respeto a los que lo estaban escuchando. O sea, no era una locución de esas en donde quien está hablando parece como afanado por terminar, no. Se sentía en la voz, se sentía en el tipo de relatos que hacía, en las reflexiones, en cómo respondía a las preguntas, se sentía un profundo respeto por lo que estaba ocurriendo ahí y eso me encantó. Ahora, hablando de los distintos temas, para hacerlo como rápido, eh, me encantó que se alineaba mucho con algo que hemos discutido mucho en nuestros episodios y ha sido el propósito y la humanidad dentro de una sociedad cada vez más suscrita a la tecnología. Incluso hay una parte que creo que la vamos a discutir más adelante, en donde él habla de los retos de la comunidad actual, de los jóvenes de ahora que van a liderar el futuro próximo. Los retos que ellos enfrentan y que no enfrentaron los de su generación. Entonces, ¿qué validez tiene o hasta qué punto tiene sentido y propósito aprendizajes que fueron valiosos y que en su época salvaron la vida ahora? ¿Cuál es el impacto que van a tener en mentes que tienen prioridades diferentes? Eso fue, para mí, es clave a la hora de hablar de un futuro en el que todavía no hemos definido nuestro propio rol de manera completa. Sí, muy cierto, muy cierto. Comencemos entonces con uno de los primeros puntos que él plantea, ¿no? Abraham Rothenberg. Rothenberg plantea, dado de que es hijo judío, ¿no? Plantea la situación de los judíos, ¿no? El caso judío, pero desde
algo que hablábamos antes de empezar este episodio, ¿no? No lo habla desde el odio, ¿no? Lo habla desde la curiosidad primero, ¿no? Quería saber qué había ocurrido, porque él era muy niño en esa época, ¿no? Eh, y además estudió en un colegio judío, ¿no? Eh, ¿No? ¿Cómo es una vida de un colegio judío, Marcela? Porque sabemos aquí que tú has enseñado en un colegio judío, tú no tienes origen judío, ¿no? Tu familia es de tradición católica, ciertamente. Pero ¿cómo es la enseñanza en un colegio judío? Bueno, antes que nada, sí tengo antepasados judíos. Solamente que, de hecho, lo descubrí hace poco. Ah, caramba. Por, por lo que pasa es que, al parecer, mi familia de materna es de gran tradición católica. Los antepasados por parte de abuela materna sí eran judíos, pero en la diáspora tuvieron que asimilarse para poder vivir. O sea, los judíos estaban siendo asesinados, entonces ellos tenían que asimilarse. A esos son a los que llaman los judíos marranos, los que tenían que camuflar sus creencias en la tradición de ese lugar. Entonces, un montón de cosas que había en mi familia con las que yo crecí. Después de entrar a trabajar con la comunidad judía colombiana, me di cuenta de que venían de ahí. O sea, la historia llegó, pero mi familia conscientemente es de tradición muy católica. O sea, en el Vaticano de Antioquia, o sea, de allá son. Entonces es una zona muy, muy, muy católica. Pero bueno, la experiencia es diferente, muy diferente, especialmente en función del tipo de escuela. Lo digo porque tuve la oportunidad de trabajar con la comunidad judía colombiana, pero me tuve oportunidad también de formarme con la comunidad judía argentina y con la comunidad judía mexicana. Entonces, uno sí nota contrastes increíbles, pero lo que sí tienen en común, al menos lo que yo noté, es en que buscan jamás olvidar la historia de sus antepasados porque dicen eso no puede volver a ocurrir y les duele mucho. Entonces, son sumamente sensibles a ese tipo de humor negro en donde se tratan atrocidades como lo que les ocurre, como el holocausto durante las guerras mundiales, eh, y cualquier tipo de holocausto, no solo el holocausto judío, el holocausto armenio, los que hubo en Medio Oriente, muchas cosas de estas les duelen demasiado. Y tratan o sea, por nada del mundo, buscan o sea, tratan de documentar al máximo posible porque se dieron cuenta de que en muchas partes se quería olvidar, como hacer de cuenta que eso no pasó por vergüenza, por miedo, por lo que sea, pero muchas veces se negó esa atrocidad. Entonces es algo que tienen todos en común independientemente de si son sionistas o no. Todos quieren mantener esa memoria viva para que el mundo no se le olvide de lo que ha sido capaz. Y o sea, se cuidan mucho y por eso es que tienen muchas veces tanto miedo. A veces no interactúan con toda la confianza, no porque no sean seres que quieren profundamente, que respetan profundamente, es porque tienen miedo de confiar por las cosas que han vivido. Entonces es duro, es duro. Y Rothenberg plantea el tema del holocausto, ¿no? Plantea cuando él estuvo, él en realidad es un judío nacido en Rusia, ¿no? En la Unión La Soviética, Unión en la época de Soviética. la Unión Soviética, ¿no? Luego, por la dictadura de la Unión Soviética, tuvo que emigrar a otro país. El asunto es que llegó a Argentina y en Argentina hay mucha comunidad judía, ¿no? Y redescubrió un poco sus raíces, ¿no? Pasó un tiempo en Israel también, ¿no? Allá, o sea, la vida de Abraham Rothenberg es una vida casi global, ¿no? De descubrimiento en cada lugar, ¿no? Y ahí es donde Un se toca con ciudadano el del tema. mundo. Sí, como ciudadano del mundo, ¿no? Yo creo que en el futuro los seres humanos tienen que tener esa perspectiva de sentirse ciudadanos del mundo, ¿no? Y no solo por curiosidad de lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania, por ejemplo, en la guerra, o la curiosidad que está ocurriendo en otros países de la región, otros lados, sino porque son parte de tu comunidad, la comunidad humana, ¿no? En realidad, ¿no? El holocausto es una vergüenza no solo para los que ejecutaron, los verdugos o las víctimas, sino yo creo que es una vergüenza para la humanidad en general, ¿no? Yo no Sí. tengo origen judío, no tengo ascendencia judía, mi tradición es más católica por la familia, ¿no? Pero, pero son seres humanos, ¿no? O sea, cuando uno ve y escucha la historia y ve la historia, ¿no? Es una cosa abominable lo que ocurrió ahí, ¿no? En esa época.
O sea, fue una verdadera deshumanización. O sea, el ver al otro como si no fuera un par, y cuando digo par me refiero a que no es igual a mí, porque es único en sí mismo, y yo soy único en mí misma. Entonces, el tratar de ver al otro como inferior y por lo tanto manipulable, dominable, como si fuera un objeto, cosificar al ser humano, o sea, eso es lo que trataban, es lo que yo digo y es lo que leí también cuando leía Al hombre en busca de sentido de Frankl, cuando se leía el libro del que hablábamos hace poco, El pintor de Auschwitz de Jacobo Selnick, cuando tatuaban a la gente con esos números y la llamaban por esos números para que pierdan su identidad. Es más fácil cosificar a alguien que no se siente humano. O sea, eso es realmente abominable y creo que es una forma de mostrarnos que no estamos listos de ninguna medida para ser la especie cúspide de la evolución. Sí, podemos hacer eso con la inteligencia que tenemos. O sea, Es muy cierto, ¿no? Ahora, Rothenberg en su experiencia navega por varios temas, ¿no? Varios temas, ¿no? Antes de cerrar y pasar a otro tema que también plantea él, quiero cerrar con una frase que él plantea con el tema del holocausto. Él decía, eh, llegó a un punto donde hay hoy hasta un cuestionamiento a Dios mismo, ¿no? Él, entre comillas, comillas, abro comillas acá, ¿no? El rabino está sentado y no habla con nadie. El rabino sufre, el rabino está cabizbajo, el rabino está enojado con su Dios, ¿no? Imagínate lo potente que es esa frase, ¿no? Cómo sintetiza el dolor de la comunidad, ¿no? El dolor de la comunidad judía, ¿no? Y que trasciende a la comunidad humana en realidad, ¿no? Ese horror, ¿no? ¿Ok? sí. Ese es un poema que él cita, de quién no recuerdo, pero sí mencionaba que era un poema que él había traducido Así es. de otro, de un poeta también, creo que de la antigua Unión Soviética, pero el retratar en esas cuatro estrofitas lo que puede llegar a sentir una persona que ha creído y que ha buscado ser un modelo de inspiración para una comunidad de estas, el llegar a cuestionar su propia fe, y cuando digo fe, su propio sistema de creencias por el dolor. O sea, que me imagino que si eso no solo o sea, le ocurre a una persona, pero esa persona representa a todo un pueblo. Entonces, imagínate cuánto puede tardar sanar una herida que llegó hasta las raíces más profundas de lo que los define, de lo que su historia dice que son o por qué son quienes son. O sea, es el no sentirse parte de ningún mundo en ningún momento. Cierto. Vamos a parar unos minutos, unos segundos acá para darle pase a nuestro oficiador y continuamos en unos segundos. Muy bien, estamos acá de nuevo en Conversando el Futuro con el tema Una vida de amor con argumento de Abraham Rothenberg, que es un escritor, ¿no? Cuando él migra a otro país, él carga con el estigma con el cual trae su cultura, ¿no? Y él descubre que era una persona con estigma en ese otro país. ¿Por qué no lo sabía? ¿No? Lo descubre por cómo lo tratan, ¿no? Eh, entonces, él menciona esto, ¿no? Migrar a otro país es como mirar a un mundo nuevo, ¿no? Nuevos paradigmas, nuevas experiencias, nuevos desafíos, dolor, desarraigo, un montón de cosas menciona. Tú eres una migrante en este momento. Tú estás en los Estados Unidos, y eres colombiana, y eres de la sazón colombiana, ¿no? ¿Qué- Sí, ¿Cómo es esta 100%. experiencia, Mars? ¿Cómo es esta experiencia? Uno sí se siente, voy a utilizar una expresión que creo que es muy latinoamericana, no sé si la usan en Perú, como mosco en leche. ¿Cómo es Imagínate eso? una mosca en un vaso de leche. Ya, Sí, ya. así se siente uno. O sea, como Wow. primero uno no pertenece ahí o sea, cuando uno llega hay un montón de expectativa, especialmente porque hay personas que vienen buscando mejorar su vida, hay otras que venimos, como es mi caso y el de mis compañeros, vinimos como vinimos a enseñar, vinimos a ayudar acá. Entonces,
dijimos, decimos, venimos con un propósito, venimos a apoyar porque necesitan a gente como nosotros y estamos dispuestos a ir. Y uno esperaría como algo un poco diferente. Uno esperaría, o uno cree que lo van a recibir a uno como lo reciben en América Latina. Llegó esta persona que viene a apoyarnos, entonces uno como que busca ser un anfitrión más amable. No, es muy distinto. O sea, de entrada se espera que asimiles las condiciones de acá, salvo algunas personas que se dicen, ah, eres nuevo, ven, te enseño, pero son pocos los casos. Incluso le pasa a muchas personas, porque lo he escuchado de varias fuentes, uno se desacomoda porque uno todavía está arraigado a su familia, uno está pensando en su país, en cosas que para uno han sido, o sea, parte de uno. Y entonces llegas a otro país, la tierra es diferente, el acento es diferente, la temperatura es distinta, no se siente esa familiaridad, se siente como esa incomodidad y ese miedo, porque, porque estás totalmente perdido. Cuando interactúas con otros crees que se van a entender y mentiras que no te entienden o no te quieren entender, porque también pasa eso. Y empiezas a darte cuenta de que para los otros eres un extraño, y todavía hay una creencia grande, no en todas partes, pero sí se ve que lo extraño se debe temer. Entonces la prevención que se siente hacia uno al principio es alta, hasta que se dan cuenta de uno a qué se dedica o ven uno cómo los trata, que me pasó a mí una vez, que no sé, que alguien estaba como algo enojado, no sé, por alguna razón, y me habló a mí, y yo le hablé calmada, tranquila, venga, yo le ayudo, no sé qué, ta, 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 y me dijo, y al final como, usted no es de aquí, le dije, no, yo soy colombiana, usted es de Colombia, ¿y qué está haciendo acá? Y le dije, yo soy maestra, soy profesora. ¿Usted es profesora? ¡Ay! Le cambió la actitud completamente, porque yo era maestra y era colombiana, y me dijo, ¿y por qué una maestra colombiana cayó? Porque su país necesita ayuda, porque ustedes no tienen profesores y nosotros vinimos a ayudarles. Le cambió la actitud completamente, pero al principio era como mosco en leche, como se sentía la incomodidad. Y si eso pasa con un solo cambio, que yo pasé de mi país, o sea, yo ya había pasado por varios dentro de mi país, ahora salí de mi país, vine a otro, y se siente esa incomodidad. ¿Cómo habrá sido el nivel o sea, el nivel de incomodidad que pudo haber sentido este Abracha joven, que estuvo moviéndose en toda parte en la época en la que estaba tratando de construir una identidad, una imagen de sí mismo? Si a uno como adulto le puede a veces jugar una mala pasada a esa identidad y uno no sabe dónde está parado, ¿cómo habrá sido la experiencia para este muchacho? Es cierto, muy dura, supongo. Y él lo menciona, ¿no? Pero también termina esta parte de su alocución, Rottenberg, diciendo, migrar es como buscar un lugarcito en este sitio nuevo. Es muy bueno, termina diciendo, ¿no? O sea, a partir de todo el dolor que puede sufrir por el estigma con el cual él llegaba, o lo trataban como un paria, ¿no? Al ser de origen judío, eh, igual, ¿no? Él termina afrontándolo desde el amor de nuevo, ¿no? O sea, quiero lograr un lugarcito, o sea, yo no quiero hacer daño a nadie, quiero tener un lugarcito en esta existencia, ¿no? Es alucinante cómo plantea a sus 93 años, creo que tenía, 97. 97, ¿no? Con la claridad que tenía para explicar estas ideas, ¿no? Era Oíste, increíble. Ángel, ahora que mencionaste, pues sí, que él estaba como dándose cuenta de que era un paria sin darse cuenta, y me hiciste recordar que lo trataban como asesino de Cristo y él un muchachito, y yo qué voy a saber qué es eso. Pero mira que eso es lo que en la diáspora es lo que ha pasado y ha hecho que también mucha gente de la comunidad se prevenga y no quiera salir de su comunidad. En Colombia hubo un atentado al Club El Nogal hace muchos años, atentado con explosivos. ¿Y qué pasa? Que ahí estaba gran, o sea, había una buena parte de la comunidad judía colombiana estaba ahí. Entonces, es algo que ellos, o sea, el propósito era acabar con ellos. Entonces, muchas de esas personas dicen, ya nos han intentado matar antes. Hay libros que documentan el caso donde barrios enteros de la comunidad, o sea, donde se estaban alojando los migrantes que estaban tratando de entrar a Colombia para huir de la guerra, como muchos de ellos fueron asesinados porque había gente con ganas de acabar con ellos porque eran nuevos. Entonces, es como básicamente el sentirse uno cada vez menos humano, porque no se dan cuenta de que uno es un ser que viene de otro lado a aprender otras cosas, que, o sea, sería como,
A ver, ¿cómo lo digo? De forma bonita. Si pensáramos en el migrante como un bebé, y no porque sea impedido, no, es porque llegó a un mundo que nunca ha visto, lo veríamos con los mismos ojos. Si lo vemos como un ser humano que acaba de llegar a este mundo, ¿a cuál? Al de nosotros. Lo veríamos con los mismos ojos con los que lo vemos ahora. Creo que ¿Vos qué sería decís? diferente, ¿no? Sería diferente, ¿no? Tendríamos mayor empatía, mayor sensibilidad, ¿no? Ciertamente, Sí. ¿no? Nos ¿No? fijaríamos en cómo Ciertamente. los tratamos también. Claro, Además, claro. y si somos también consecuentes en algún momento, tal vez nosotros no, pero nuestros padres o nuestros abuelos fueron quienes pasaron por esa situación. Entonces, nosotros, todos nosotros somos hijos de migrantes, todos. Sí, Por ejemplo, sí, vos. sí, es muy cierto. Entonces, tal vez ese tratamiento lleno de miedo que nosotros estamos dando, lo recibieron los nuestros antes y si pudieran decirnos, hey, eso duele, nos lo dirían. Es cierto. Y el mundo, cuanto más integrado está, más globalizado está, es también por las migraciones que hay, ¿no? Eso hace que se genere una comunidad humana mucho más cosmopolita, más global, ¿no? Ciertamente. Ahora, Rothenberg también se traslada al mundo como escritor, al mundo de la literatura, ¿no? Y él recupera la importancia de la literatura, pero también acá sí lo veo con cierta pena o tristeza, ¿no? Y voy a tratar de parafrasearlo. Él dice, entre la televisión, los medios modernos y la inteligencia artificial, temo que será la muerte de la literatura, ¿no? Como tal, ¿no? Eso ¿Tú qué dolió. piensas? ¿Qué piensas sobre esa idea? No lo estoy diciendo citarlo, pero sí intento parafrasearlo, ¿no? Sí, y dolió, dolió. ¿Por qué? Porque la literatura eh, tiene algo, no voy a decir es mejor o peor, no, no tengo ninguna autoridad moral para decir eso. Y también estoy sesgada porque a mí me encanta la literatura. Eh, la literatura tiene algo y es que te permite generar empatía con alguien a quien no estás viendo. Estás simplemente, es como si te comunicaras por carta, ¿sí? Si uno por WhatsApp, si uno dice, es que escribe uno y uno, pero ¿con qué tono me lo está diciendo y uno no sabe? Ahora cuando estás leyendo el libro de alguien que vivió hace años, que vivió una época distinta, que estaba en mitad de la guerra y te está contando lo que siente y cómo ve el mundo en ese momento, y vos tratás de leer el tono a partir de la historia que vivió y decís, acá hay dolor, acá hay tristeza, y eso te mueve por dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que esto la literatura todavía lo permite. Actualmente estamos rodeados de otro montón de medios que no estamos diciendo que sean malos, yo no digo que sean malos, simplemente permiten unas cosas, pero remueven otras. Por ejemplo, las series de televisión o los cortometrajes pueden traerte un montón de experiencias muy vívidas en este momento, pero precisamente al hacerlas tan accesibles no te permiten ejecutar otras ciertas operaciones, sea racionales o permitir como ciertos aprendizajes emocionales, porque no te da tiempo de hacerlo. La literatura te da ese tiempo de hacerlo. Eh, y me da tristeza que la literatura pueda morir, pero también depende mucho de nosotros hasta qué punto queramos que muera, porque simplemente no le entendemos su valor. Voy a utilizar para eso un ejemplo pues aparentemente no es un ejemplo, pero creo que me ayuda a ilustrarlo bien. No sé si has leído a Marcelo Birmajer, o Birmajer, no, Birmajer. No, no, Es no. un escritor, creo que es argentino también, judío, y él escribió un cuento que yo leí cuando estaba pequeña y me marcó mucho, porque era de una persona, de un chico judío que estaba encontrando su identidad y dio con el paria del barrio, o sea, un tipo judío, pero que hacía todo lo que dice el Talmud que no se debe hacer. Comía cerdo, todo eso. Y no le daba o sea, y se mostraba como si no tuviera vergüenza. Entonces uno lo empezaba a leer y uno empezaba como, este personaje, ¿qué ocurre? Pero a medida que se va desarrollando la historia, te das cuenta de que ese personaje, ese paria, lo que quiere es ir al infierno porque tiene un remordimiento enorme por haber abandonado a su familia huyendo de la guerra. Y el sentir el dolor de ese hombre que dice, merezco ir al infierno, mi familia está muerta y yo no la salvé, por eso estoy haciendo todo lo que tenga que hacer para ir al infierno porque lo merezco. Eso te cambia el chip inmediatamente, pero lo lees y lo lees con dolor.
Si hubieras visto eso en una película, el dolor pasaría rápido, porque no está ahí, no tienes que hacer toda la construcción de verlo y de sentirlo. Eso creo que Y sería la parte donde la literatura moriría, el no permitirnos experimentar una construcción emocional a ese nivel. Y eso afecta, por supuesto, nuestro aprendizaje socioemocional en gran medida. ciertamente, ¿no? Esto ha sido el primer episodio de Conversando el Futuro, ¿no? Una vida de amor con argumento, ¿no? De Abracha Rottenberg, que ese es un escritor. Yo veo en el rostro, aquellos que están escuchando no pueden ver el rostro de Marcela está sorprendida. ¿Qué? ¿Se pasó el tiempo? Sí, te No pasó lo puedo creer, fugaz el tiempo, ¿no? no lo puedo creer. No, sí, pues, así pasa con el tiempo, mi querida Marce. Así que ya nos encontraremos en otro episodio conversando más temas de el futuro, ¿no? En este segmento de Conversando del Futuro. Así que nos vemos. Cuídense Chao, mucho. chao.